Hola iglesia, ¿cómo estás? Te invito a que puedas disponer hoy tu corazón. Vamos a adorar, vamos a estar alegres porque hoy es el día del Señor. Así que vamos a ir donde tú estás en tu casa con tus palmas. Y cantamos todos juntos. Acompáñanos ahí donde tú estás. Seguimos adorando, seguimos alabando. Mi vida te daré, pues nadie me ama como tú lo sé. No hay nada que perder. En tus brazos voy a dejarme caer. Una vez más. Mi vida te daré, pues nadie me ama como tú lo sé. No hay nada que perder. En tus brazos voy a dejarme caer. Mi Dios, mi vida te daré. Mi vida te daré, mi Dios. Mi vida te daré. En tus brazos voy a dejarme caer. Mi vida te daré. Mi vida te daré. Eso es, Señor, te alabamos, Señor, y te adoramos. Hoy aprovechamos este tiempo para seguir adorando al Señor y abrir nuestro corazón a Él, que Él entre en cada área de nuestra vida, que Él con su Espíritu Santo, con su fuego, llene todo nuestro ser. Y ahí donde tú estás, repite conmigo si quieres: Papá Dios, te doy gracias porque sé que tu Espíritu Santo me llena y cambia el ambiente de mi casa, cambia el ambiente de mi familia. Yo creo en ti, Señor. Yo tengo fe en ti. Creemos, Señor Jesús, en ti y declaramos: no hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar, perdida en tu amor, perdida en tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar, perdida en tu amor, perdida en
gustaría que podamos recibir con un fuerte aplauso a todos los que siguen este discipulado desde sus casas como Casa del Padre sabe hacer. Y vamos a seguir hablando, vamos a leer un texto y ahora nos sentamos, vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante acerca de las relaciones y las amistades. Quiero que me acompañe, si es tan amable, el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 28. Hoy, más que hablar de cómo se estructura una amistad saludable, quiero hablarles cómo se desarrolla una enemistad. Y la verdad nunca había visto esta perspectiva en las Escrituras, y cuando la vi me encajó muchísimo para lo que se está tratando en este discipulado. Me bendijo muchísimo y espero que sea de bendición para usted también. Primera de Samuel capítulo 18, verso 28, dice así: Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Antes de tomar asiento me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuántos de aquí han tenido algún enemigo en su vida? Bueno, muy bien. Pues ahora sí, con amigos y con enemigos pueden tomar asiento, por favor. Ahora, es interesante poder observar que durante estas semanas hemos estado trabajando y desarrollando cómo poder construir amistades saludables. Diga conmigo, amistades saludables. Hemos podido ver y aprender que Jesús se mostró amigo para con todos, y por eso uno de los títulos que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo es que Él era amigo de pecadores. Pero es interesante que aunque se mostró amigo para con todos, Jesús fue selectivo a la hora de escoger a sus amigos. Entonces es importante poder entender que debemos demostrarnos amigables, pero eso no significa que todos van a ser nuestros amigos. Ahora, a la hora de construir relaciones, evidentemente no podemos ser ingenuos y no reconocer que aunque Dios, cuando la presencia de Dios está sobre nuestra vida, va a traer amigos a nuestro camino, también tenemos que entender que el enemigo va a poner enemigos a lo largo de nuestro destino. Y si usted esto no lo cree, tranquilo, simplemente atesore esta palabra en su corazón y en el camino se irá dando cuenta que este discipulado le estaba diciendo una gran verdad que no quería ver. Entonces diga conmigo, Dios pone amigos, pero el enemigo pondrá enemigos. Ahora es interesante que nosotros podamos ver un detalle el día de hoy, y es que fue por causa de la presencia de Dios en la vida de David que de repente Saúl se enemistó con él. Y lo primero que quiero decirte en esta noche, querido discípulo, es que la presencia de Dios atrae amigos, pero también expone a los enemigos que ya estaban, pero que usted no lo sabía. Se lo voy a volver a repetir. La presencia de Dios atrae amigos a nuestra vida, como en este capítulo conectó a Jonatán con David, pero también la misma presencia de Dios provocó que se revelara la enemistad que había en el corazón de Saúl hacia David, la cual era desconocida para este muchacho. Para los que están tomando nota, es importante resaltar que aunque Saúl fue enemigo de David, David jamás fue enemigo de Saúl. Es más, David tuvo ocasión de poder levantar su mano y hacer justicia, pero decidió no hacerlo porque entendía que Saúl era ungido de parte del Señor. Entonces, dicho esto, quiero hablarles de dos cosas muy interesantes antes de meternos en este tema en profundidad. Número uno, tenemos que entender cómo se construye la enemistad para saber cómo construir la amistad. ¿Por qué le digo esto? Porque es fácil identificar a un enemigo que conoces, pero cuesta mucho trabajo identificar a los enemigos
que desconoces. Se lo voy a decir de la siguiente forma. Si yo le dijera a usted que Satanás es su enemigo, usted asentaría con su cabeza porque ya lo sabe. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Muy bien. Pero si yo le dijera a usted que hay personas que le rodean, que tienen apariencia de amistad, pero que son enemigos, realmente usted no asentaría con su cabeza porque no lo entiende a día de hoy. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Por eso la presencia de Dios es vital en nuestras vidas y a la hora de todo lo que desarrollamos en nuestro camino, porque caras vemos, pero corazones no sabemos. Y es la presencia de Dios la que expone todo lo bueno que hay a nuestro alrededor, pero también va a ir manifestando lo que no es bueno y que simplemente quiere torpedear nuestro camino hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, déjeme hacer un inciso antes de ver algunos aspectos bíblicos muy interesantes. El primero, nuestra responsabilidad, dice la Escritura, es que nosotros debemos de estar, en la medida de lo que nosotros dependa, estar en paz para con todos. Mira al que tienes al lado y dígale: nuestra responsabilidad, en la medida de que nosotros dependa, es estar en paz para con todos. ¿Está de acuerdo conmigo hasta aquí? Muy bien. Pero evidentemente hay situaciones que se nos van a escapar de las manos. ¿Qué quiero decirte con esto? No te amargues la vida porque hay gente que nunca le vas a gustar, porque lo que no le gusta no es tu persona, sino es cómo Dios te ha bendecido. Se lo voy a volver a repetir. Quizá los chistes que tú haces a esas personas les sacaría una sonrisa si los hiciera otra persona. El problema no eres tú, el problema es la bendición que tú cargas. Y por causa de esa bendición y por causa de que la presencia de Dios está sobre tu vida o sobre mi vida, es que resalta o expone esa enemistad tan oculta que ahora vamos a ver en la Escritura cómo se fue desarrollando en la vida de Saúl hasta que terminó manifestándose. Así que mire el que tiene a la par y dígale: no se amargue la vida, usted se tiene que mostrar amigo con todos, pero jamás va a agradar a todos, porque que yo sepa, usted no es heladería, sino usted es un discípulo de Jesucristo y está aquí para hacer discípulos para nuestro Señor. Ahora, quiero mostrarte algunos detalles que a mí me llaman muchísimo la atención y creo que fueron como ladrillos que fueron construyendo en el ámbito no visible la enemistad en el corazón de Saúl. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 31 nos revela la primera señal a la cual tenemos que estar muy atentos porque evidentemente se evidencia. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 31 dice la Escritura: algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Voy a hacer un inciso, si protocolo me ayuda, yo se lo voy a agradecer. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Es interesante ver la primera señal. Saúl no se conoce tanto con David, David no tiene tanta relación con Saúl, pero la primera señal que aparece es la señal del menosprecio. Diga conmigo: menosprecio. En pocas palabras, lo ve muchacho, lo ve pequeño y lo infravalora en su corazón, sin darse cuenta que el menosprecio no construye una amistad significativa, sino que el menosprecio lo que está edificando es una enemistad de por vida. Entonces diga conmigo: menosprecio. Mira al que tienes al lado y dígale: no me infravalore, porque el día de mañana puedo llegar a ser su jefe. ¿Sí?
Usted tiene que entender que en el reino de Dios, como en la vida, las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Y que aunque mi inicio sea pequeño, mi estado postrero puede ser muy grande y poderoso en las manos de Dios. Por eso, como discípulos, si queremos construir relaciones saludables, tenemos que cuidarnos primeramente nosotros de no menospreciar a los demás, y en segundo lugar, cuando identifiquemos esta señal, tratarla rápidamente, porque esta jamás va a construir amistades saludables, sino enemistades de por vida. Entonces usted se da cuenta que la enemistad en la vida de Saúl no fue un golpe de suerte, no fue algo instantáneo, no, se fue construyendo en su mundo interior, y como no hizo nada al respecto, terminó consolidando algo que le jugó la pérdida de su reino. Entonces levante su mano y diga conmigo: Señor, ayúdame en este tiempo a no menospreciar a nadie. Esto es una regla de oro y yo lo he aprendido. Casi siempre que Dios quiere bendecirte, lo va a hacer a través de alguien. Y es muy importante, observe esto: la gran mayoría de las bendiciones que Dios trae sobre tu vida no vienen envueltas en el papel de regalo o en el regalo que tú esperabas. Por eso es importante que nosotros no menospreciemos, porque si el profeta Elías hubiera menospreciado a los cuervos que le traían el pan y la carne, o a la viuda de Sarepta de Sidón que le quedaba un poco de aceite y de harina, se hubiera muerto de hambre aun siendo un hombre de Dios. Así que mira al que tienes a la par y dígale: no menosprecie. Amén, amén. Yo me recuerdo en una ocasión que tuve la oportunidad de viajar a Cuba en el 2002. Yo creo que he contado esto alguna vez. Y cuando estaba en Cuba, durante el día estábamos en un congreso muy grande, se llamaba Explosión Juvenil. Y en las noches me llevaban en un vehículo clásico, porque en Cuba se utilizan mucho estos vehículos. Bueno, Mabel, no sé si hace mucho que no vas por allá, pero se usan mucho los vehículos clásicos de los años 50, de los años 60. Y en las noches me llevaban a predicar a iglesias en la ciudad. Y una de las noches me tocó ir a una iglesia muy sencilla, una iglesia pequeñita. Yo creo, si mal no recuerdo, de esto hace evidentemente 18 años atrás, yo creo que esta iglesia pertenecía a una casa, y como que el garaje de esa casa lo habían construido, creo recordar, en un templo, y era un templo chiquitito, y el 90% de las personas que se congregaban en esa iglesia eran personas de edad avanzada. Y yo me recuerdo que cuando llegué me acompañaba un discípulo que se llama Gino, y prediqué, ¿verdad? Empecé a ministrar. El pastor se emocionó y me ponía personas para que orara por ellos, para que Dios hiciera milagros, para profetizar. Y yo pues ya bajo la unción lo que no sabía me lo inventaba, ¿verdad? Y estábamos pasando un tiempo espectacular bajo la presencia del Espíritu Santo. Y me recuerdo que cuando terminamos, estoy sentado en una silla de plástico blanca, mi discípulo también en otra silla blanca de plástico. Y de repente este pastor se nos acerca y me dice: mire, esto es lo que puedo ofrecerles. Y nos ofreció un paquete de galletas de sabor a fresa. Pero además el paquete estaba abierto. Entonces mi discípulo me miró y yo le dije: Gino, come y calla. Y nos comimos esas galletitas que habían, y de allí nos fuimos, ¿verdad? Nosotros podíamos haber infravalorado a este hombre de repente por la cena que nos dio, el tratamiento que nos ofreció. Pero fíjate cómo es Dios, que al final este hombre se convirtió en un instrumento tan poderoso en las manos de Dios, que fue la puerta para que nosotros tiempo después pudiéramos entrar en Cuba y ministrar a movimientos muy grandes con el favor incluso del gobierno. Entonces nosotros no podemos infravalorar, porque no sabemos delante de quién estamos, ¿sí? Por eso creo que fue el apóstol Pablo el que le habló a Timoteo, le dijo que nadie tenga en poco, que nadie infravalore. Nosotros no podemos valorar a la gente por su edad, ni demasiado joven, ni demasiado anciana, porque no sabemos lo que carga de parte de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender para construir relaciones saludables, señoras y señores, es sacar todo tipo de menosprecio de nuestra vida. No podemos infravalorar, porque no sabemos lo que Dios va a hacer
con cada persona. ¿Está de acuerdo conmigo hasta aquí? Quiero seguir avanzando porque esta fue la primera señal. Segundo ladrillo que puso Saúl. 1 Samuel capítulo 17, desde el versículo 55, vamos a leer hasta el capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice, anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército, Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Versículo 1, capítulo 18. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no le dejó volver a la casa de su padre. ¿A dónde no le dejó volver? ¿A dónde no le dejó volver? A la casa de su padre. Y aquí está la segunda señal, porque hay una diferencia entre cuidar y prohibir. Una vez más, hay una gran diferencia a la hora de construir amistades entre cuidar y prohibir. Una verdadera amistad sí te puede decir, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, ten cuidado con esta persona o ten cuidado con aquella, porque Jesús lo hizo. Recuerde cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces diga conmigo, un verdadero amigo me va a decir de qué me debo cuidar o de quién me debo de cuidar. Pero es interesante poder observar cómo Saúl sobrepasa el límite del cuidado y entra en el nivel de la prohibición. Señores, y esto se debe de tocar con pinzas, porque esas amistades que lo único que provocan son prohibiciones, creo que no son amistades enviadas de parte de Dios. Ahora, ¿qué me quiere decir con esto? Escuche bien, porque cuando David le responde a Saúl, David le está diciendo, mi papá es de Belén, mi papá se llama Isaí, creo que dijo, ¿sí? Isaí, y mi papá es siervo de usted. No le está diciendo, mi papá es un contrarrevolucionario, mi papá es un republicano y no quiere saber nada de la monarquía, mi papá tiene una foto de Se Busca a Saúl puesta en su habitación, mi papá va en contra de los principios del reino de Dios. No, 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 le está diciendo, mi papá está a favor de lo que se está haciendo y aún así Saúl le prohibió, diga conmigo, le prohibió, dígalo con fuerza, le prohibió. ¿Qué le prohibió? Regresar a la casa donde él nació. Una verdadera amistad no te va a alejar de la casa de tus padres. Y esto es importante poder resaltarlo. Nosotros como casa del Padre hemos trabajado por años para crear una cultura donde nosotros aprendamos a honrar a nuestros padres estando en vida y no muertos. No te va a alejar de tus padres, no te va a alejar del lugar de tu nacimiento, pero tampoco te va a alejar del lugar donde naciste en el Señor o donde el Señor te llamó o donde el Señor te ungió para cumplir un plan y un propósito para tu vida. ¿Por qué? Porque los amigos que te alejan de tu papá, que te alejan de tu mamá, que te alejan del lugar donde Dios te plantó, que a través de sus palabras manipulación te quieren alejar de tu líder, de tu padre en la fe, de tu pastor, de aquellas personas que Dios puso en tu camino, esos amigos el día malo se alejarán de ti, pero si hay alguien que estará cerca de ti en el día malo, será tu padre, será tu madre y será las personas que puso Dios a tu lado.
El día malo, a mí me gustaría saber, me voy a bajar para estar más cerca de usted, me gustaría saber dónde están todos esos supuestos amigos que te alejaron de los lugares donde tú naciste. Porque le voy a decir una cosa, posiblemente tus padres no estén de acuerdo con todas las decisiones que usted tome o que yo tome. Es muy probable que tu líder o tu pastor no esté de acuerdo con muchas decisiones que tú tomes. Pero sí estoy convencido de algo. A pesar de no estar de acuerdo con las decisiones que usted y yo tomemos, en el día malo, estoy convencido de que un padre o una madre jamás rechaza a un hijo. Entonces diga conmigo, una verdadera amistad cuida, pero respeta las decisiones que cada uno toma, aunque a uno no le agrade. Respeta. Respeta. ¿Estás de acuerdo? No, pero respeto. Respeta. ¿Estás de acuerdo que fulanito sea su novio o su novia fulanita? Pues no estoy de acuerdo, pero respeto. ¿Está de acuerdo con este proceder? Pues quizás no, pero si es su decisión, respeto. No sé si me doy a entender. Entonces hay una gran diferencia entre cuidar y otra muy distinta en prohibir. Esas amistades que te dicen, hay ya tanto tiempo en la iglesia, ya no tienes tiempo para nosotros. Cuidado, porque creo que todo tiene su tiempo. Tiempo para Dios, en primer lugar, para servir al Señor, para la familia, para el trabajo, para los emprendimientos. Entonces, ¿cuál fue el segundo ladrillo que puso Saúl? Las prohibiciones. Mira, Dios, teniendo todo el poder para prohibirnos, solo nos dice: cuídense. Si hay alguien que tiene poder para prohibir, es Dios, y no lo hace. Dios dice: no lo hagas, o ten cuidado, pero nos dejó algo que se llama libre albedrío para que nosotros podamos tomar decisiones. Él dice: no matarás. Cuídate de hacer esto. Pero al final la decisión de quién es. Al final la decisión de quién es. Entonces, si nosotros vamos a construir relaciones saludables, debemos de cuidarnos, de vivir prohibiendo, pero sí tiene que velar y cuidar por sus amigos. ¿Y cómo se vela y se cuida por un amigo? No prohibiendo, sino orando, aconsejando, enseñando y supervisando que se practique lo que se enseña. Amén. ¿Qué tal si levanta su mano y dice: Señor, ayúdame en este tiempo a no pasar el límite de cuidar y querer prohibir? Ayúdame, Señor. Mire el tercer ladrillo, la tercera señal que pone Saúl para reconstruir una enemistad. Versículo 8, capítulo 18. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino.
A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Mire, menosprecio, prohibición, y ahora ¿qué viene? Recelo. Observe, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia. ¿Cuál es la tercera señal de que se está construyendo una enemistad? Personas que hoy están a mi lado o que un día estuvieron a mi lado, pero lo único que hacen es atacarme y desaparecer. 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 Claro, hoy en día no te tiran lanzas, pero hoy en día sí nos pueden atacar. ¿A través de qué? De indirectas, a través de mensajes, a través de un chat, a través de un Instagram, a través de un Facebook. Te ataca, te lanza una indirecta y luego desaparece. Ojo con esto, que es muy importante. Un amigo no está solamente contigo en el día malo. Un verdadero amigo está contigo en el día malo, pero también en el día bueno. Ten cuidado con aquellas personas que dicen ser amigos o que decimos ser amigos, pero cada 2 por 3 desaparecemos de los escenarios y solo aparecemos a ellos cuando nos conviene. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Y así hizo Saúl. Ahora no me interesa, distancia. Cuando me interesa, atraigo a David. Cuando no me interesa, distancia. Mira el que tienes a la par y dígale: tenga cuidado, porque eso es una señal de que una enemistad se está construyendo sin darnos cuenta. No es entendible. Y de repente desaparece, y ni hola dijo, ni chao dijo, y al poco tiempo aparece. Y aquellas personas que dicen: no, es que yo solamente me acerco a ti cuando las cosas van mal. Cuando van bien ya hay mucha gente a tu alrededor. Tu abuela, cuando tú eres un buen amigo, tú no tienes un problema de llorar con el que llora, pero tampoco tienes un problema de reír con el que ríe. Hello. Eso es así. Eso es así. No, el problema es que, como bien decía Jimito hace una semana, es que hay gente que quiere construir una amistad cuando hay una base de lástima, pero cuando hay una base de celebración ya no les interesa, porque hay recelo en su interior. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es que fue una broma. ¿Cómo que fue una broma? ¿Cómo que fue una broma? Me tiraste una lanza, me tiraste una segunda lanza y no me clavaste, porque Dios está conmigo. Pero más allá del ataque que tú me estás disparando, usted tiene que entender, señoras y señores, que hay una enemistad que poco a poco se está construyendo, y al principio parece simpática, pero está detectando que la gloria de Dios está sobre tu vida, que la gloria de Dios está sobre mi vida. Y señoras y señores, eso lleva una mala intención detrás, y usted tiene que cuidarse, porque si no sabemos cómo se construye una enemistad, podemos caer en una trampa llamándole amistad. ¿Qué tal si levanta sus manos y dice: Señor, ayúdame? Ayúdame para no hacer yo esto, pero ayúdame para no caer en la trampa de que me hagan esto tampoco. Y aparecen y desaparecen. Y hay gente que de repente está celebrando algo grande y aparece, pero no estuvieron a tu lado en todo el año. Y hay otras personas que de repente está pasando algo malo y desaparecen, pero cuando viene algo bueno aparecen, y al revés y viceversa. Dile que tienes a la par: ten cuidado, porque el verdadero amigo estará contigo en el valle de la sombra y de la muerte, pero también se sentará contigo en la mesa cuando Dios te bendiga en presencia de tus angustiadores. Unja tu cabeza con perfume y haga que tu copa rebose de sus bendiciones, y su bondad y generosidad inagotable te persigan todos los días de tu vida.
eso tenemos que cuidar un poco. A que yo le llamo amigo y a que yo le llamo enemigo. ¿Sabe algo? Para tú poder llamar amigo a una persona y para poder llamar enemigo, tú y yo necesitamos primero pasar un proceso de celebrar grandes éxitos, pero también de llorar amargas derrotas, para poder saber quién está contigo y no se va del escenario. Por eso, hombre que estás aquí, tu mejor amiga no fue la que estudió contigo en la escuela. Tu mejor amiga no fue la que fue contigo a la universidad. Tu mejor amiga, hombre que estás aquí, es la que te dijo sí quiero en el altar. Y es la que estuvo contigo cuando eras un don nadie, pero también está contigo ahora que Dios te está levantando. Porque esa mujer lloró contigo, pero esa mujer también se alegró contigo. Yo no puedo entender esos hombres, y perdóneme, pero estoy en discipulado, y si esto hay que editarlo, me lo edita. Pero yo no puedo entender esos hombres que dicen: ay, es que es mi mejor amiga. ¿Desde cuándo? El día que usted se casó, su mejor amiga es su esposa. Y aquí va un tips, porque estamos en discipulado. Si es amiga del colegio y lo quiere invitar a comer, vaya acompañado de su esposa. Si no, no vaya. Claro. ¿Cómo así? ¿Por qué, pastor? Porque yo no digo que esa persona tenga una mala intención. Pero ¿y si en ese almuerzo se despierta una tentación? ¿Y si la mala intención no la carga la persona que te invitó, sino la carga la persona que fue invitado? ¿Y si no había una mala intención en el que te invitó ni en el invitado, sino que de repente hay alguien en ese mismo restaurante y te ve a ti o me ve a mí almorzando con un sexo opuesto, sabiendo que estamos casados y que usted es un discípulo? ¿Cuál es el testimonio que damos? Pastor, pero yo no he cometido ningún pecado. No, pero sí hemos cometido un tropiezo. Y en definitiva, nos tenemos que cuidar del pecado, pero también nos tenemos que cuidar del tropiezo. Pero yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Desde el día que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, desde el día que Jesucristo fue su Señor y Salvador, su libertad y la mía tiene que ser entregada a nuestro Señor Jesucristo para cumplir su propósito. Ni en las tinieblas usted era libre, mas en la luz, dice el apóstol Pablo, yo entrego mi libertad como esclavitud a Jesucristo. Entonces, ataca y desaparece. Ataca y desaparece. Y luego aparece y desaparece. Esos son como los amigos que solo sacan los donetes y aparecen. Pero no hay donetes y no hay quien los encuentre. ¿Sabe lo que son donetes, verdad? ¿No? Bueno, otro día les cuento. Y aquí va la última señal. Aquí va el último ladrillo. Versículo 17, capítulo 18. Un día Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa, con la condición. ¿Cómo así? ¿Pero qué condición me vas a poner? Si ya había una condición, que el que matara a Goliat se le iba a entregar a la hija del rey. ¿Qué me andas poniendo otra condición? Ojo, gente muy cambiable. Hoy están arriba y mañana abajo. Hoy son los super ungidos del Señor y mañana están, pero mira, que hay que ungirlos con aceite hirviendo. Con la condición de que me sirvas con valentía, peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba: será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David le respondió: ¿quién soy yo?
¿Y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl le entregó por esposa a Adriel de Mejolá. Tome. ¿Cuál es el último ladrillo o la última señal? La mentira. Cuando alrededor de una amistad solamente hay mentira, lo que se está construyendo sin darse cuenta es una enemistad. Yo me recuerdo hace algunos años a las primeras personas que llamé a mi equipo. Había una joven con un potencial impresionante, con un futuro en Dios brillante. Y un día estaba orando y me acerqué a esta dama y le dije: mire, no le voy a decir el nombre, porque yo sé que usted quiere saber el nombre para orar por ella, pero no, mejor no se lo digo. Y me acerqué a esta dama y le dije: mire, ¿te pasa algo? Fíjate que estoy orando y siento que hay algo que no está bien. Y quiero saber si estás bien, ¿hay algún problema? Y esta dama me respondió: no, pastor, está todo bien, todo nice, como dicen los jóvenes, todo nice. Buenísimo, debe ser tu pastor que es medio bruto, usted sabe. Tranquila, voy a seguir orando. Y yo me acerqué a mi esposa y dije: mira, yo estoy intranquilo con esta persona. Hay algo, yo siento que hay algo. Pero me dice que no, sigamos orando. Y la volví a llamar: mira, ¿te pasa algo? Y allí ya fui hasta más específico, porque en oración estaba como percibiendo ya no solamente si le pasaba algo, sino qué le pasaba. Y le dije: mira, ¿te pasa algo con fulanito? ¿Ha habido algún problema? ¿Estás siendo tentada con esto? ¿Crees que se puede cometer un pecado en esto? No, pastor, ¿qué va a creer? Todo está bien. Ay, pues discúlpame, es que usted sabe, su pastor es súper mega ultra bruto. Seguiré orando. Pasó 1 o 2 meses y yo la veía decaída. Cada día la veía más apagada. Usted ha visto esas personas que usted ya le miras a los ojos y ya no tienen ese brillo. Y tú dices: aquí, como dicen los mexicanos, aquí hay tomate. Y un día viene y me dice: pastor, ¿puedo hablar con usted? Adelante. Y me recuerdo que ni siquiera entró a mi oficina. La puerta, estábamos en Sequoia, la puerta estaba abierta de mi despacho, se quedó en la puerta. Y me dice: pastor, tenía razón, he fallado, he cometido un error, he pecado. A mí no me dolió en el alma su pecado, porque creo que todos podemos fallar y tenemos que tener un espíritu humilde para poder restaurar. ¿Sabes qué me dolió? Su mentira. Esa sí me dolió. Para no hacer larga la historia, dejó de estar en mi equipo. Cuestión de tiempo, dejó de congregarse en casa del Padre. Hoy le perdí la pista. No sé cómo está. Espero que esté bien. Pero ¿cuál es la enseñanza? Tú puedes tener un futuro brillante en Dios, pero una mentira lo puede boicotear todo. Y
Y si las relaciones, tu relación de amistades, si relaciones de amistad, si relación de noviazgo o tu relación en pareja está basada en una mentira, déjeme decirle que usted no está construyendo una amistad, que sin darse cuenta usted lo que está construyendo es una enemistad de por vida. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Tú te estás moviendo, tú estás sembrando tu palabra, y yo creo y declaro en el nombre de Jesús que tú estás levantando una generación de discípulos en casa del Padre, que vamos a saber construir amistades saludables, que no vamos a menospreciar a nadie, ni porque tenga poco, ni porque tenga mucho, ni porque sea joven o anciano. Señor, oro en este día que tú trates con nosotros para que podamos seguir el modelo de Jesús y mostrarnos amigos con todos, aunque seamos selectivos a la hora de escoger amigos. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este tiempo a no solamente construir buenas amistades, sino a quitar los ladrillos y disipar las señales en nuestra vida que estuvieran construyendo enemistades en lo oculto. Espíritu Santo, trata con nosotros, trata con nuestro corazón, porque un enemigo no es solamente el que se siente mal con alguien, sino el que se convierte en un adversario de alguien. Y nosotros no estamos aquí en tu reino para ser adversarios de nadie. Nosotros estamos en tu reino para discipular multitudes. Trata con nosotros, Espíritu Santo, y que tu palabra sea sembrada, que germine y produzca abundante fruto para tu gloria. Oro en esta noche, Padre, para que los que hoy son nuestros discípulos, para los que están, para los que han de venir, para los que han de creer, para los que vamos a crecer algún día, podamos decir las palabras que dijo Jesús: ya no le llamaré siervos, sino le llamaré amigos, en el nombre de Jesús.